Hola, bienvenidos a esta sesión número 7 del curso de Angular, en el que vamos a continuar y profundizar un poquito más en el sistema de enrutado y vamos a llevarlo a una aplicación ya funcionando, que podamos añadir un sistema de login, que podamos poder renderizar determinadas rutas, que podamos incluso pasar información entre rutas, pero para poder hacer eso tenemos que entender cómo podemos utilizar el estado del histórico de navegación para pasar información y también saber cómo pasar a través de consultas de tipo query params entre componentes dentro del sistema de enrutado. Bien, para ello vamos a compartir pantalla. Vamos allá. Vamos allá. A ver. Vamos a ver. Bien. En la sesión número 6 lo habíamos dejado en un punto en el que podíamos llevar a cabo un sistema de login, entre comillas, no llegábamos todavía a tener un formulario, como veremos en siguientes sesiones, sino que simplemente pasábamos una cierta información al Session Storage que nos permitía redirigir, es decir, podíamos renderizar la página de login o la página de home, dependiendo si había un dato dentro de nuestro Session Storage, en este caso con nombre de token, el ítem era el token y un valor que era un valor que nos habíamos inventado, que en el futuro lo que tendremos que hacer, o en un futuro cercano en esta sesión, será realizar una petición HTTP al sistema de login, ya tal y como hicimos en la sesión número 5, y almacenar esa información y que nos sirva para el renderizado de la aplicación. Así que vamos a continuar con este mismo proyecto para poder entender cómo luego esto se podría traducir en lo que sería el proyecto final. Dado que aquí ya tenemos un montón de información, vamos a utilizar también estos componentes que tenemos aquí para pasar información entre los mismos a través del sistema enrutado. En Angular tenemos diferentes soluciones para pasar datos entre componentes, ¿no? Vamos a recordarlo rápidamente, voy a dejarlo por aquí escrito en un momento, y es que el paso de información entre componentes puede ser uno a través de inputs y outputs, como ya vimos en sesiones anteriores. Número 2, a través de inyección, de constructores de componentes hijos, ¿vale? Haciendo uso de una serie de decoradores que todavía no hemos visto en el curso, pero sí que os voy a ir dejando alguna pincelada para que podáis ir investigando y cuando ya lo tratemos en alguna sesión, pues lo profundizaremos, como puede ser ViewChild o ContentChild o ContentChildren. Aparte de estas dos maneras que ya hemos visto, habría una tercera manera que sería a través de servicios. Servicios, promesas, observables, etcétera. Y por lo tanto existe una solución que es NGRX, que todavía no la hemos visto, la veremos en sesiones posteriores, y sirve para gestionar el estado de la aplicación. Básicamente es parecido a lo que llamaríamos Redux, que ya tendremos oportunidad de hablar de ello. Y en la última posición, o vamos a ponerla a la cuarta, sería a través de parámetros entre rutas. Nosotros ahora mismo pues sabemos la número 1 a estas alturas del curso y vamos a aprender un poquito con la número 4. La número 2 y la número 3 tenemos que verla más adelante. Bien, entonces, cuando nosotros estamos con... Vamos a cerrar todo. Con un sistema enrutado, obviamente, cuando tenemos dos componentes que están en rutas totalmente distintas, ¿vale? Vamos a recordar, por ejemplo, aquí tenemos la ruta de contactos y la ruta de contacts EID, por ejemplo. A lo mejor necesitamos pasar información a través de la navegación, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros ahora mismo, por ejemplo, desde contactos a Contacts ID al detalle de la página de contacto, lo que estábamos haciendo era, si recordamos, un router link a una ruta concreta al que le pasábamos el /id. ¿Vale? Dentro del app routing module podemos ver que teníamos un /id que sirve para identificar el parámetro y luego, dentro del detalle, lo que hacíamos era
obtener ese ID y podíamos renderizarlo en la vista o trabajar con él o hacer lo que quisiéramos. Pero en el sistema de enrutado nosotros disponemos de algunas opciones más. Entonces vamos a irnos al Contacts Page y vamos a ver, por ejemplo, vamos a crear una función y vamos a inyectar en este componente también el sistema de enrutado para poder navegar a lo que sería nuestra página, pero le vamos a pasar información a través del estado. Y vamos a comprobar cómo lo podemos hacer. Vamos, por ejemplo, aquí en el constructor, aquí en el GeoInit, bueno, justo debajo. En el constructor vamos a traernos el router. De tipo router, que va a venir de Angular Router. Aquí está. Vamos a ponerlo aquí de ejemplo, ¿vale? Para entendernos. Y vamos a hacer, por lo tanto, un ejemplo de paso de información entre componentes a través del estado. Entonces, lo que tenemos, vamos a hacer un método, por ejemplo, aquí pasar contacto, ¿vale? Y esta función, este método, lo que va a hacer es lo siguiente. Va a hacer un this.router, va a navegar a la página que le hemos dicho, que en este caso sería, por ejemplo, la página contacts barra y le vamos a poner, bueno, vamos a hacer una cosa desde aquí, vamos a navegar a la página home, por ejemplo. Vamos a ir a la página home mejor, volver a home. Vamos a hacerlo algo así. Vamos a navegar a home y lo que vamos a hacer al navegar a home, que sería la raíz de home, es decir, a la ruta inicial de nuestra aplicación, va a ser pasarle información. Entonces, cuando nosotros navegamos, podemos después pasarle los extras, que son navigation extras, ¿vale? Son un tipo de datos que nosotros los podemos incluso redactar por aquí. Vamos a hacer navigation extras, por ejemplo, y podemos ponerle que son navigation extras. Aquí estaría, Angular Router. Y entonces aquí lo que podemos hacer es especificarle algunas propiedades. ¿Vale? Por ejemplo, los query params, el relative to, replace URL, todos ellos van a venir correctamente descritos en la parte de la derecha. Es decir, por ejemplo, los query params servirá para pasarle información de consulta, ¿vale? Como veremos más adelante. Pero, por ejemplo, de aquí lo que podríamos utilizar es pasarle el state. Y si nos vamos a la definición del state, nos dice que después de que se complete la navegación, el router le escribe un objeto que luego será accesible a través del history.state. Es decir, nosotros podremos acceder a través de history.state en la ruta y de esa manera encontrarlo y acceder al mismo, al contenido. Entonces, history state es, por lo tanto, básicamente va a añadir dentro del histórico de navegación, en el ID de navegación, la información que nosotros le pasemos. Entonces, por ejemplo, si ponemos aquí state y le pasamos lo siguiente, abrimos llaves, aquí le vamos a pasar, por ejemplo, data y le pasamos cualquier mensaje o cualquier objeto. Por ejemplo, aquí podemos poner mensaje o, por ejemplo, incluso le podríamos pasar aquí directamente tengo la lista de seleccionados. Bueno, le llamo lista de contactos. Le tendremos que aquí hacer un refactor, pero bueno, lista de contactos. Le podríamos pasar, por ejemplo, el contacto que se haya seleccionado. Por ejemplo, aquí. Vamos a ponerle aquí contacto y le ponemos que es un iContacto. Entonces, desde aquí nosotros podemos ponerle el contacto y de esta manera lo que estaríamos haciendo es pasarle los extras. Vamos a ponérselos aquí. Normalmente los veréis habitualmente escritos directamente en la propia instrucción, pero si queremos tenerlo un poco más limpio, podemos pasarle toda la información a un objeto, como se ve aquí, de tipo navigation extra, y después lo pasamos al sistema de enrutado. Entonces, ahora mismo el volver a home sería algo así como un botón que nos volviese a home, pero le pasara información del contacto. Vamos a intentar hacerlo, vamos a ver si nos funciona. No quería crear otra página concreta para hacer este ejemplo, así que yo creo que con esto nos puede valer. Vamos a ir al HTML y como tenemos el contacto, podemos aquí hacerle un pequeño botón que sea
lo siguiente y ponemos enviar contacto, por ejemplo, y este se lo vamos a enviar al padre a través de la propia navegación, a la padre, que en este caso sería digamos, más que al padre, al componente home, al homepage, a través, por lo tanto, de un clic. Y en este caso, navegando a la, ¿cómo le hemos llamado? Vamos a ver cómo le hemos llamado a la función, volver a home. Esta es. Vamos a poner aquí volver home y le pasamos el contacto. Entonces, ahora, desde la homepage, nosotros en el ngOnInit podríamos obtener esa información. Del historial de navegación, ¿vale? Entonces, ¿qué podríamos hacer? Básicamente vamos a ir de la home a contacto, pinchamos en uno y volvemos hacia atrás, pero como que lo hubiésemos seleccionado y así lo pudiésemos tener seleccionado por la razón que sea, ¿vale? Lo que quiero que veamos es cómo poder pasar esa información. Entonces, ahora desde aquí nosotros podríamos hacer un console o incluso podríamos hacer lo siguiente. Sí, bueno, vamos a hacer un console.log y aquí le ponemos el history.state.data, por ejemplo. Le llamamos data o le llamamos como queramos, ¿vale? Esta información no solo tendría por qué pasarse programáticamente, incluso desde el propio router link nosotros también podríamos pasarle aquí el state, como tenemos aquí, y pasárselo desde aquí, ¿vale? Podríamos hacer esto y esto también se podría tener en cuenta, ¿de acuerdo? Aún así, lo vamos a hacer de esta manera para que quede claro que desde nuestro código podemos pasar y navegar a esta información. En este caso, state, pasándole aquí el data y el contacto. Entonces, dentro de state lo que tendremos será data y dentro del data tendremos el contacto. Por eso en la home utilizaremos el histórico de navegación, en este caso nativo de JavaScript y TypeScript, cogemos el estado y lo pintamos. Eso sí, si existe, ¿no? Entonces podríamos hacer aquí un if, le ponemos esto, abrimos llaves y si es así, lo pintamos. Incluso podríamos hacer simplemente un console log así y sería directamente lo mismo. Vamos a ponerlo así para que quede suficientemente claro y lo que pintaríamos sería, por lo tanto, esa información. Vamos a ejecutar la aplicación y vamos a ver si nos funciona y luego veremos cómo pasar información a través de los query params, que es otra manera también de pasar información entre componentes a través del propio sistema de navegación que nos ofrece Angular. Así que vamos a iniciar la aplicación y volvemos cuando esté iniciada. Muy bien, ya estaría listo. Y ahora lo que tendríamos que hacer es navegar a la aplicación y comprobar que funcione correctamente. Vamos a ver. Vamos a pintar. Ahora mismo hemos pintado un botón, si no me equivoco, ¿verdad? Que era el de enviar contacto. Perfecto. Este botón tiene que aparecernos, que nos permitirá navegar hacia atrás a la home. Vale, vamos a ir a ver los contactos. En principio, enviar contacto lo que hará será navegar hacia atrás otra vez a la home, como diciendo cuál es el que he seleccionado. Y de esta manera desde la home ya tendría acceso al contacto seleccionado. Lo habríamos recibido y lo estaríamos pasando por el estado del, digamos, de lo que sería el histórico de navegación. Vale, vamos a ver. Entonces, enviamos contacto y aquí lo tenemos. Es decir, se lo hemos pasado correctamente. Entonces podríamos poner bienvenido y entonces elegir el contacto, ¿no? Ya lo tendríamos hecho. Dentro de la home, por ejemplo, esta información obviamente la estamos simplemente sacando por consola, pero podríamos guardarla en una variable. Vamos a guardarla por aquí. Vamos a poner aquí contacto seleccionado. Es un iContacto, por ejemplo. Y lo vamos a poner así o undefined. Vamos a ponerlo bien. O undefined. Bien, ahora ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer es
darle el valor. Así que lo vamos a pintar ahí, dis.contacto seleccionado, y lo vamos a pintar en la vista. Este valor lo metemos aquí y ya está. Muy bien, entonces ahora ya lo tenemos y ahora lo vamos a pintar en la homepage en algún sitio. Vamos a ponerlo en el HTML y vamos a poner aquí el contacto seleccionado, ¿no? Bienvenido, y vamos a poner aquí un H4 y le vamos a poner aquí el contacto seleccionado. No lo tengo completa, pero eso lo pongo yo. Y solo lo vamos a pintar con un ngIf si tenemos el contacto seleccionado, obviamente. Y le vamos a coger el nombre. Y vamos a poner has seleccionado a... Y ya está. Bien, entonces ahora mismo en nuestra aplicación nos sale ese mensaje cuando vamos a ver los contactos y elegimos, por ejemplo, a Martín. Ha seleccionado a Martín. Muy bien, pues ya lo tendríamos, algo así como una especie de aplicación para amigos invisibles, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, ya lo tendríamos. Vamos a los contactos, ahora elegimos a Andrés, pues ha seleccionado a Andrés. Ha seleccionado a Andrés para el amigo invisible. Vamos a ponerlo aquí. Amigo invisible, lo ponemos así. Amigo invisible. Y en el de contactos, en vez de poner enviar al contacto, le ponemos seleccionar. Seleccionar como amigo invisible. Y así eliges a la persona que te ha tocado regalar. Además, en el homepage le habíamos puesto por aquí un link que era este, que era el login. Y entonces aquí deberíamos poner, digamos que esto no estuviese visible, ¿no? De alguna manera. Así que vamos a ponerle aquí un ngIf. Y aquí dentro le tendríamos que poner alguna expresión. Por ejemplo, si session storage, se lo podríamos poner desde aquí, o si no, vamos a ponerle una variable por aquí que nos permitiese almacenarla. Así que vamos a poner token, que es un string o undefined. Y aquí lo que tenemos que hacer es, por un lado, comprobar si existe el token en el session storage. Es lo que hicimos en la sesión anterior, lo dejamos aquí un poco a medias, ya lo vamos a dejar listo. Vamos a poner aquí token igual, this.token, perdón, es igual a session storage punto get item y token. Y así de esa manera ese mensaje no aparecerá. A ver, este token, ¿qué le pasa? No es asignable, vale, vamos a ponerle aquí null. Ahí está, y le vamos a poner null. Y lo inicializamos a null. Muy bien. Vamos allá. Entonces ahora ese mensajito que hemos dicho aquí en el homepage lo tengo que guardar. Tenemos que poner si es token. Vale. Si aparece el token, fenomenal, y si no, pues no lo pintamos. Lo que tenemos que hacer es lo contrario, ¿no? Si no está el token, pintamos el login. Por eso le ponemos la admiración delante. Es decir, si no hay token, ponemos el login, y si está el token, no lo ponemos. Vamos a reiniciarlo. Ahí está. Ahora mismo el token está, ¿no? Cuando hacemos logout, pues en principio iríamos al login, iríamos a acceder, ya lo tendríamos, ¿vale? Vamos a ir aquí a la home, ¿vale? Porque lo que nos lleva directamente a los contactos. Y desde aquí podemos ver los contactos, selecciona como amigo invisible, vamos a seleccionar a Ana esta vez. Amigo invisible, Ana. Fenomenal. Vale, muy bien, pues ya lo tenemos. Y está funcionando. Estamos pasando todo a través del estado. Ahora, esa, por lo tanto, no es la única manera que podemos pasar información. Podemos pasar también información a través de lo que son los query parámetros, los parámetros de consulta. Entonces, vamos, por ejemplo, cuando demos aquí, podríamos ir a
a mostrar los contactos, pero pasándole a lo mejor un límite de contactos, por ejemplo, un máximo, una cantidad concreta, ¿no? Entonces, desde nuestra página de Home, ahora mismo estamos navegando a Contacts, desde aquí, que es navegar a contactos, lo estamos haciendo de forma programática, pero podríamos pasarle también otras opciones. Entonces, vamos a hacer otras navigation extras, las vamos a poner por aquí. Vamos a poner que es navigation extras. Ahí estaría. Y le vamos a pasar, por ejemplo, los query params. Los query params van a ser los parámetros de consulta que luego tendríamos que leer a ver si existen y poder hacer algo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, pondríamos un límite o una ordenación, por ejemplo, ordenar por ejemplo, un order, ¿vale? Le podemos poner aquí un order y le ponemos aquí ordenar alfabéticamente o por amistad o por puntuación, alguna cosa así, ¿vale? Lo que quisiéramos, o filtrar solo mujeres, solo hombres, solo los de un departamento, solo los de otro, ¿vale? Podríamos ponerle cualquier tipo de información que le queramos pasar. Generalmente son consultas, valores, digamos, de tipo cadena de texto, numéricos, etcétera. Entonces vamos a, por ejemplo, poner un filter y vamos a poner que solo salgan mujeres, por ejemplo. Bueno, no tenemos el género en esto, tampoco tenemos la edad. Bueno, vamos a ponerle un filtro inventado, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, ponemos mujer, ¿vale? Entonces, en nuestro modelo, lo que vamos a hacer es añadirle también el sexo, por ejemplo, que va a ser un string. Y este string, básicamente lo que nos va a aportar es bueno, pues un poco más de información y que nos permita después filtrarlo. Luego podríamos hacer algún filtrado a partir de los parámetros que hayamos recibido o incluso un servicio que se encargara de filtrarlo previamente, ¿no? Entonces utilizaríamos esa ruta, esos paths y esos query params para hacer ese filtrado, ¿no? Entonces haríamos esto y dentro de contacts, aquí donde teníamos la lista de contactos, ahora nos falta obviamente el sexo, así que vamos a ponerle sexo, vamos a poner hombre, vamos a poner otro por aquí mujer, vamos a poner aquí mujer, ¿vale? Ya lo tenemos. Entonces ahora con esta información ya la podemos utilizar para después filtrar, ¿no? Vamos aquí a guardar. Y ahora este filtro se lo vamos a pasar, pero lo vamos a pasar a través de query params. Vamos primero a ver cómo se pasa y luego vamos a ver cómo se lee. Entonces abrimos, bueno, ponemos una coma y le pasamos los navigation extras. Entonces de esta manera, por ejemplo, ahora mismo navegar a contactos solo que sean contactos de mujer. Bien, o de hombre, lo que pusiéramos aquí, por ejemplo. Entonces vendríamos aquí. Estaríamos en la lista de contactos, ahora mismo no habría diferencia, vamos a ir a la home y lo que vamos a hacer es que cuando le damos a ver contactos, ahora tenemos ese filter mujer, ¿no? Incluso en vez de filter vamos a llamarle sexo, por ejemplo, o edad o cualquier filtro que queramos y esta información luego nos podría servir dentro de nuestra lista de contactos, nuestra página de contactos, en este caso de nuestros compañeros de trabajo, les tenemos aquí, y en el Engine Init deberíamos recuperar esta información. Entonces, para acceder a esta información, nosotros, bueno, podríamos obviamente pasar más datos, es decir, desde la homepage, de aquí podríamos pasar, por ejemplo, también el email, por ejemplo, ¿no? O ordenado ascendentemente o lo que sea, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que nos interesa es comprobar el sexo para filtrar y que solo salgan unos concretos, ¿no? Incluso podríamos poner navegar contactos mujer o hombre y hacer dos enlaces y cada uno navegaría a una ruta, a la misma ruta, pero pasándole filtros distintos, ¿no? Entonces, dentro de Contacts Page, aquí dentro, lo que tenemos que hacer es capturar esta información. ¿Cómo la vamos a capturar? Bueno, pues básicamente, para leerla, bueno, por cierto, antes de ver cómo se captura, también podríamos navegar por ejemplo, a cualquier ruta. Si, por ejemplo, hacemos lo siguiente, si generamos una vamos a hacerlo así, y ponemos
amigas, por ejemplo, y luego hacemos otro que sea amigos, ¿vale? Y lo que tenemos aquí es corchetes, por ejemplo, le ponemos el router link, le decimos que navegue, en este caso, por ejemplo, a contactos, a contacts, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo entre comillas. Y luego le podríamos pasar los query params desde aquí. Entonces, desde aquí yo ya le podría pasar un objeto que pusiera sexo, dos puntos, y ponerle mujer, por ejemplo. Es exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces podríamos también hacerlo así para que también lo tengamos de ejemplo. Y aquí, por ejemplo, hombre. Muy bien, entonces, ahora mismo lo estamos haciendo todo programáticamente desde aquí, pero también lo podríamos hacer directamente en la template como estamos viendo aquí. Vamos a navegar a contacts, pero le vamos a pasar estos query params. Entonces, ahora, ¿cómo accedemos a esta información? Pues a través del activated route, ¿vale? Entonces, dentro del contact page necesitaremos no solo el router que servía para navegar o gestionar el sistema de enrutado, sino la ruta activa. Y la cogeremos de Angular Router, aquí está, Activated Route, y desde la misma podemos obtener los query params. Entonces, vamos a hacer aquí un this.route, punto, y aquí vamos a coger los query params. En vez de coger los params, cogemos los query params. Y desde aquí nosotros podemos filtrar o, bueno, filtrar o, sí, por ejemplo, le podemos poner aquí filter, ¿vale? Vamos a filtrarlos y dentro recibiríamos los params. Y cada uno de estos parámetros, por ejemplo, a nosotros nos interesaría el parámetro que fuera el de params.sexo, por ejemplo. Podríamos filtrarlo o, si no, simplemente podríamos suscribirnos, que estaría aquí, y dentro de la suscripción recibiríamos todos los params, todo lo que serían los parámetros, y aquí ya dentro trabajaríamos con ellos. Por ejemplo, en este caso, el que nos interesa serían los parámetros. Podemos hacer aquí un console.log y el que nos interesaría sería los params.sexo, por ejemplo, ¿no? En caso de que estén. Aquí lo único, tenemos que acceder a los params. Vamos a imprimir simplemente los params y ahora vemos cómo acceder, pero en principio puede que vengan como una lista. Vale. Entonces, en el engine init buscaremos por el query params y por lo tanto deberíamos ser capaces de leerlos. Vamos a imprimir por aquí. Vamos a ver en la aplicación, vamos a ir aquí. Bueno, tenemos filter mujer, no, este no es el que queremos. Vamos a ir un momento a la home y vamos a navegar desde aquí. Tenemos amigas y tenemos amigos. Vamos a ir, por ejemplo, amigas primero. Y nos lleva a sexo igual a mujer, ¿no? Se lo estamos pasando por consulta. Es importante también decir que por las query params se está mandando información visible por parte del cliente. Por lo tanto, nunca enviar contraseña, ningún tipo de información sensible. Simplemente es una información que se puede pasar por aquí y somos capaces de leerla a través de lo que estamos viendo. Vamos a ir a la consola y vamos a comprobar qué es lo que tenemos. Entonces, tenemos por lo tanto aquí sexo, ¿vale? Tenemos la propiedad sexo y por lo tanto podríamos acceder a ella. Vamos a ello, entonces vamos a poner que los params en este caso son, vamos a ponerle tipo any, ¿vale? De momento, y le vamos a poner aquí punto sexo. Vamos a comprobar si lo obtenemos. Vamos a poner aquí filtro, bueno, vamos a poner query param, dos puntos, y lo concatenamos. Así lo identificamos como la salida adecuada y deberíamos recibir mujer u hombre dependiendo de si le seleccionamos uno u otro. Por lo tanto, luego se podría filtrar esta lista dependiendo de lo que hayamos recibido. Vamos a ver. Vamos a ir aquí a sexo mujer
y aquí lo tenemos, query params mujer. Estamos accediendo, por lo tanto, a esta propiedad de sexo. Podríamos, por lo tanto, comprobar si existe, si no existe y nada, pues simplemente vamos a estar escuchando este valor. Por ejemplo, ponemos hombre, ¿de acuerdo? Recibiríamos por aquí por consola el query param hombre. Fenomenal, va funcionando bien. Entonces, al igual que podríamos filtrar cualquiera de nuestros componentes, o sea, con nuestras listas con un punto find, pues lo vamos a hacer igual, ¿no? Entonces, aquí la idea va a ser devolver una nueva lista o una lista con un filter que nos devolviese cada uno de estos, ¿no? En este caso nos debería devolver el hombre o la mujer. Sería tan sencillo, por lo tanto, como coger esta lista de contactos, que le podemos llamar contactos correctamente, ya que estamos, comprobar dónde la tenemos mencionada. Solo la tenemos creo que en el HTML, así que ya la voy a cambiar. Aquí está, lista contactos, ahí contactos. Guardamos. La home está, esto está, el contact interface. Vale. Y entonces luego lo que tendríamos que hacer simplemente es en el ng init, aquí dentro, pues hacer el filtrado. Obviamente esta información debería venir, no debería estar aquí, sino que debería estar en un servicio aparte y este se encargaría de recibir el filtro y devolver la lista de forma adecuada en forma observable o cualquier otro mecanismo, ¿de acuerdo? Pero bueno, para entendernos, con esto ya nos va valiendo. Entonces, básicamente tenemos, por lo tanto, dos maneras más, ¿de acuerdo?, de pasar esa información. Aquí lo único, pues ya tendríamos que simplemente actualizar la lista con la lista de contactos filtrada por sexo, por email, por ID o por lo que quisiéramos hacer. Dentro del engine init lo podríamos realizar y luego tendríamos aquí en este caso pues seleccionaríamos, ¿no?, al amigo invisible y ya lo tenemos. Entonces tenemos ver contactos, amigas y amigos. En nuestro método, aquí ahora mismo ver contactos nos lleva a sexo mujer, pero sería interesante que este fuera, digamos, genérico, ¿no? Es decir, en vez de sexo mujer, sexo indefinido, por ejemplo. Entonces ahí te tendría que venir, o todos. Entonces te tendría que venir todos, tanto hombres como mujeres. Entonces podríamos ir aquí a la home y en este punto donde pasábamos el sexo, en vez de mujer, podríamos poner todos. Y entonces el filtrado sería para todos los contactos. Bien, vamos a comprobar que nos funcione este de aquí. Amigos nos lleva a hombre y amigas nos lleva a mujer. Fenomenal. Bueno, pues ya lo tenemos. Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es gestionar correctamente lo que sería el proceso de login y para ello vamos a hacer un par de campos muy sencillitos, no vamos a meternos todavía con formularios y también vamos a hacer un panel luego también de navegación. Entonces la idea será hacer una pequeña aplicación, este sistema de enrutado, que es una herramienta pues, para poder seleccionar a tu amigo invisible. Básicamente es eso, ¿no? Entonces vamos a cambiarle un poco la estructura de la aplicación, vamos a llamar, por ejemplo, Angular Routing, le vamos a poner dos puntos amigo invisible o algo así. Eso se encuentra en el app component y vamos a ponerle por aquí amigo invisible. Amigo invisible, ahí le tenemos. Vale, vamos a ponerle ahí arriba. Esta homepage le vamos a quitar este mensaje porque tampoco nos aporta mucho. ¿Vale? Y vamos a poner simplemente, y el bienvenido se lo podemos quitar, podemos poner selecciona a tu amigo invisible. Vamos a venir a nuestra homepage, vamos a cerrar todo y vamos a abrir solo el HTML de la homepage. Y en vez de poner homepage aquí, pues vamos a poner bienvenido. Obviamente ahora mismo no tenemos ningún amigo invisible seleccionado, así que lo que vamos a poner es un else, ¿vale? Entonces vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a hacer un ng if else, una template. Este contenido lo vamos a meter aquí dentro. No hace falta ponerle el ng if porque va a ir aquí arriba.
Ahí ya lo tenemos. Y el else template es que no hay seleccionado, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle no seleccionado. Se lo ponemos aquí. Y aquí le ponemos un pequeño div que le ponga un pequeño p que diga selecciona a tu amigo invisible. Vale, lo vamos a dejar así y aquí vamos a poner juego del amigo invisible. Bienvenido. Vamos a dejarlo así. Ya lo iremos poniendo más bonito. Entonces ahora mismo en principio selecciona un amigo invisible, pues no lo tenemos, así que tendríamos que o ver todos los contactos o ver amigos y amigas, filtrar de alguna manera. Entonces podríamos, por lo tanto, en vez de ver contactos, podemos poner ver todos tus contactos. Y aquí podríamos, a lo mejor, meter esto en un div aparte y poner aquí los filtros. Vamos a poner, por ejemplo, aquí un P que diga filtros y que diga amigas y amigos. Vamos a ver qué tal queda. Vale, más o menos ya lo tenemos. Entonces, amigas y amigos, esto queda un poco feo así que le vamos a poner, por ejemplo, vamos a concatenar aquí una barrita o algo así. Obviamente aquí lo ideal sería poner algo más bonito que esto. Entonces le podemos poner aquí una barrita más. Así va a quedar un poquito más separado o podríamos utilizar un check, ¿no? Un checkbox. Entonces ahora mismo, amigas, amigos, nos llevaría aquí a la página de hombres, en principio, que habría luego que habría que filtrarlos o lo que sea, que ya lo haremos. Y si no, pues la de mujeres. Vale, a ver, se está quedando ahí un poco tostado. Vamos a darle un segundito. Vale, ya lo tenemos. Muy bien, ya lo tenemos. Entonces ahora mismo, amigo invisible seleccionado, Andrés. Vale. Vamos a poner lo siguiente. En vez de amigo seleccionado, vamos a ver, tu amigo invisible es... Es este. Entonces, a ver, lo que vamos a hacer ahora va a ser ese proceso de login o esa página de login que nos permitía meter en el token en la session storage. Entonces, tenemos que hacer un servicio que se encargue de hacer la petición HTTP. Así que dentro de este proyecto tenemos que venir al módulo y tenemos que meterle un par de cosas. Primero, el Forms Module para poder crear un formulario. No, vamos a utilizar simplemente el ng-model, no vamos a meternos con formularios reactivos todavía, ya lo cambiaremos. Entonces vamos a meterle aquí el Forms, estamos en el app module, el módulo principal de la aplicación. Voy a cerrar para que veamos. Vamos a coger el Forms Module, ¿vale? Por un lado, y también vamos a meter el HTTP Client Module. Que si no nos lo trae, que a veces pasa, lo ponemos nosotros a mano. Y viene de, vamos a hacer un import, vamos a ver si nos lo trae, HTTP Client Module. No nos lo quiere traer. En este caso es de Angular Common. Y en principio está aquí dentro de HTTP. Ahí está. Nos lo traemos. A partir de este momento ya podemos crear servicios que se encargan de hacer el login, igual que hicimos en las sesiones anteriores, ¿vale? Entonces vamos a hacer un sistema de login que podamos escribir un usuario y una contraseña y que si es correcta, pues se guarde y si no es correcta, pues se borre. Entonces vamos a cerrar esto, lo vamos a desplegar después otra vez. Vamos a pararlo. Vale, ya se ha parado. Y vamos a hacer un ng generate service dentro de una carpetita services y lo vamos a llamar auth. El sistema de guard ya está hecho ahora mismo. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente saber cómo gestionar este servicio. Entonces, en el constructor, para empezar dentro del servicio, necesitaremos el HTTP client. Así que private HTTP, que va a ser un HTTP client. Lo vamos a traer, aquí estaría. También vamos a traernos observable.
porque lo vamos a necesitar, y aquí simplemente vamos a hacerle el método de login. Vamos a utilizar regres, igual que hicimos en la sesión anterior. Esto va a dar un observable de tipo any. No sabemos exactamente la estructura de la respuesta, pero bueno, la podemos llegar a intuir. Y lo que vamos a hacer dentro de este método es un return de un http.post. Le tenemos que poner la ruta, https://recres.in/api/login, y le tenemos que pasar el body. Le podríamos pasar más opciones, pero de momento vamos a pasarle el body, que básicamente va a ser una variable con email y password. Voy a poner así, aunque ya sabéis que al ser nombre y valor exactamente igual, se podrían poner de esta manera y sería lo mismo. Lo voy a hacer así para que sea un poquito más explícito. Bien, entonces ahora lo que devolvemos es eso, y por lo tanto nuestra página de login, que la tenemos por aquí. A ver, este homepage, ¿está algún error por alguna parte? A ver, no da ningún error por ninguna parte. Se había quedado tostado. Vale, entonces vamos a ir a la página de login, al HTML y al TypeScript. Entonces, para empezar, este necesitará más que navegar y ya está, ¿vale? Es decir, lo único que hace es navegar. Lo que tendría que hacer es traerse el auth service. Nos lo vamos a traer, que lo acabamos de crear, y por lo tanto, aquí lo que está haciendo es en el engine init setear el token alegremente. Eso no es lo que queremos hacer, lo queremos hacer aquí, así que esto seguramente lo vamos a quitar. Aquí la idea sería que si el token ya está, bueno, esto sí que lo podemos hacer aquí, porque si ya está, queremos redirigir, eso puede estar bien, pero cuando vayamos a hacer el login del usuario no simplemente seteamos, sino lo que vamos a hacer es realmente realizar la operación de login, ¿no? Cogemos el auth service, le cogemos el login, le tenemos que pasar aquí algún valor, el string, vamos a ponerle aquí el email, que no recordamos cuál es, así que lo voy a buscar ahora mismo. Creo que era eve.holt, sí, era este, eve.holt@recres.in. ¿Vale? Esto lo podéis documentar en recres.in. Vais a la API y veis que este es el email, y luego la password pues le vamos a poner un 2345, que será suficiente. Lo que vamos a hacer a continuación es suscribirnos a la respuesta, y si todo ha ido bien, recibiremos una respuesta que todo ha ido bien. Si algo ha salido mal, también la queremos capturar. Así que si hacemos un console.error y le pasamos aquí el error. Y le ponemos aquí $error. Voy a poner aquí para molestar. Ahí está. Y cuando haya terminado, pues también, ya que estamos, le ponemos la última funcionalidad, que sería el ha acabado todo. Un console.info de proceso de login terminado, o petición de login terminada. Aquí podría ser interesante sacar un error por aquí, pero también a lo mejor una alerta o un aviso al usuario de que algo ha ido mal, o incluso guardarlo en una variable y mostrarlo en la pantalla, en la vista, o alguna cosa así, o simplemente borrar los datos de la... Entonces aquí lo que vamos a hacer es un console.log. Bueno, vamos a ponerle... Vamos a hacer un if response.token, es decir, que si tenemos el token, pues lo que vamos a hacer es la navegación, ¿vale? La que teníamos aquí. Cogemos esto y se lo ponemos. Si todo ha ido bien, hacemos esto. Y si no, no hacemos nada. Sacamos un error y ya está. Vamos a por lo tanto token y vamos a poner aquí el token, el response.token.
Vale, comentábamos antes en las sesiones anteriores que esto estaba deprecated, es porque tendríamos que pasarle en modo next, dos puntitos y el valor, ¿vale? Ahora si acaso lo podemos especificar. No tiene mucho más que simplemente reestructurar esto como next, dos puntos, como propiedad y valor, que es un callback, es decir, poner aquí un next, dos puntos, pasarle el valor y así, ¿vale? No tiene mucho más. Entonces, pero lo que pasa es que lo vamos a dejar así de momento y luego una vez ya no funcione lo podemos reestructurar más adelante. Entonces ahora mismo estamos suscribiéndonos y si todo va bien hacemos esto y si no nos da un error y si termina, pues termina por aquí. Bien, ahora mismo por lo tanto nos faltaría, claro, esta información está totalmente hardcodeada, ¿no? No lo estamos pasando por ningún dato, o sea, no estamos usando nada de esto. Entonces vamos a ponerle aquí un input. Vale, vamos a poner aquí un input que tenga simplemente, pues nada, un ngModel. Vamos a ver si lo podemos completar. Cogemos este, que nos lo autocompleta directamente, y le ponemos aquí el email, o user email, por ejemplo. Vamos a poner email. Vamos a ponerle el type, que va a ser de tipo email. Y le vamos a poner un placeholder que ponga email, email y ya está. Vamos a hacer el siguiente, que va a ser la password. Obviamente estas variables hay que crearlas en el controlador, así lo vamos a poner. Y esto va a ser tipo password. Y esto va a ser password. Obviamente esto de una manera, no estamos creando un formulario como tal, sino que son dos campos que están vinculados y que luego un clic lo que hace es obtenerlos, ¿no? Entonces ahora mismo tenemos lo siguiente y es que guardamos esto, vamos a guardarlo, vamos a crear estas dos variables por aquí. Vamos a poner email, que es un string, y que vamos a ponerlo inicializado vacío. Y la password, que es un string, también lo vamos a inicializar vacío. Ya lo tenemos. Entonces en el login user lo que vamos a hacer es enviar el email y la password. Vamos a poner el del dis delante para que lo coja de la clase. Ahí está. Y lo tenemos listo. Entonces, con esto en principio, si nosotros ponemos aquí el email correcto y la contraseña correcta, le damos a acceder, lo que ocurrirá será que se hará la petición de login, estaremos suscritos a la respuesta y si todo ha ido bien y tenemos el token, lo que haremos será acceder al token y acceder a las propiedades y tener un poco toda la información. Bien, dicho esto, lo que tenemos que hacer también es comprobar cuál es el login, cuál es el usuario, que era el de Ebehold, y comprobar que funcione. Así que vamos a iniciar la aplicación de nuevo y volvemos en cuanto esté lista. Muy bien. Ya lo tenemos. Vamos a ir a la aplicación. Vamos a ver. Puede que haya algún pequeño error. Vamos a comprobarlo. Vale, ya lo tenemos. Perfecto. Entonces vamos a hacer una cosa y es eliminar ese token que teníamos previamente ya definido dentro de la aplicación, porque ahora tenemos un token creado por defecto. Lo que vamos a hacer es eliminarlo. Lo podemos eliminar sencillamente desde aquí. Y vamos a reiniciar la aplicación. Dado que la home ahora mismo no nos permite acceder o iniciar sesión, bueno, tendríamos que iniciar sesión. Este contenido no debería verse si el usuario no ha iniciado sesión, por lo tanto, aquí este sería bastante interesante directamente poner iniciar sesión y ya está. Así que eso lo vamos a cambiar. O se lo podemos poner aquí arriba como un botón extra que aparezca, ¿no? Bien, lo que pasa es que esto lo estamos teniendo en el app component y no esto está en la home. Entonces, iniciar sesión debería estar, realmente el login debería estar en el app component, así que seguramente lo cambiemos. Bien, dicho esto, entonces ahora lo que tenemos es el juego del amigo invisible, fenomenal, le damos a iniciar sesión, nos lleva a la página de login y si vamos a inspeccionar, obviamente de momento muy bonito no está, pero ya le iremos poniendo estilos. Vamos a venir aquí a la aplicación. En principio, cuando pongamos correctamente el email, le daremos a acceder y aquí se rellenará con los datos. En la consola también lo vamos a imprimir, así que lo vamos a poder ver. Vamos a ponerle la contraseña.
que viene en nuestro recres, le damos a acceder y ha ido todo correcto. Petición de login terminado, query params undefined, ¿vale? Esto es porque no le hemos pasado query params porque estamos navegando directamente a contactos y estamos intentando acceder a query params y no lo estamos teniendo. O sea que realmente deberíamos ir a la home más que a la lista de contactos, así que eso lo vamos a cambiar. Dentro de nuestra página de login, aquí está, estábamos navegando a contacts, vamos a navegar a home, que es donde realmente queremos ir. ¿Vale? Entonces vamos a ir ahora mismo a la home. A ver si me lo recarga. Pero ha funcionado correctamente. Muy bien, ya tenemos aquí, podemos hacer el logout. El logout, claro, sigue existiendo, sigue apareciendo, pero a lo mejor cuando estamos en la página de login esto no tendría sentido ponerlo, así que eso también lo podríamos revisar para quitarlo, puesto que este logout debería desaparecer. No está desapareciendo porque realmente lo que ocurre es que sigue teniendo, dentro de la aplicación, seguimos teniendo el token, yo creo. A ver. Ah, vale, no lo tenemos. Tenemos ahí un user. ¿Por alguna razón? ¿De otro ejemplo? Vale. Bueno, iremos revisando, luego ya iremos poniendo alguna cosa, lo que iremos quitando. Pero vamos a comprobar que ahora la lógica sí que funciona. Esto era ev.hold@recres.in. Le vamos a poner la contraseña. Bienvenido. Vale, perfecto. Y podemos hacer logout. Vale, este logout claramente no lo está encontrando bien, así que habría que revisar o comprobar que se renderizara. Es decir, tenemos que asegurar de que este botón luego desaparezca. Muy bien, entonces dicho esto, ahora mismo ya no podríamos ir como tal a contactos, ¿no? Nos redirigiría en principio al login, perfecto. Y ahora ya sí que, como te redirige al login, recarga la página, entonces sí que refresca esa actualización. Entonces ahí nosotros tendremos que jugar con lo que es el sistema de renderizado forzado dentro de nuestros componentes y asegurar que se vuelva a renderizar. Pero esto lo vamos a ver en sesiones posteriores. Por lo tanto, de momento lo vamos a dejar así. Vamos a entrar en la aplicación. Muy bien, vale, pues ya lo tenemos. Entonces ahora, obviamente, a la home no deberíamos realmente acceder si no estuviésemos logueados. A lo mejor sería lo ideal. Si no estuviésemos logueados, que nos forzara a ir al login inmediatamente. A lo mejor, no lo sé. Porque no tendría mucho sentido estar logueado. Sí, vamos a hacerlo. Entonces, para poder hacer eso, lo que vamos a hacer es simplemente venir a nuestro sistema de rutas y vamos a incorporar también la home. Bueno, aquí teníamos un componente hijo que, bueno, lo voy a dejar para el ejemplo, ¿de acuerdo? Aunque no lo estamos utilizando para nada. Vamos a hacer que la home también tenga esa, digamos, ese can activate, ¿vale? Entonces le vamos a poner aquí un can activate y le vamos a poner ward, ¿vale? Obviamente esta outward debería tener también de alguna manera el can activate child, puesto que este componente tiene componentes hijos y también tendría que aplicarle. Pero bueno, vamos a dejarlo así de momento y ver cómo ahora nosotros a la home no vamos a poder ir, sino que vamos a ir directamente al login. Entonces la idea sería que cuando entrásemos en el login, por defecto, la primera vez, vamos a intentar entrar, a hacer un logout, ¿vale? Ahora si intentamos entrar en home, él no nos va a dejar pasar, nos lleva al login, perfecto. Accedemos y ya tenemos el juego del amigo invisible, perfecto, podemos ver los contactos, amigas y amigos. Y desde aquí, ahora mismo, el botón de logout no está, así que habrá que comprobar qué está pasando con ese botón. Vamos a ver, porque a lo mejor lo hemos puesto erróneamente. Vale, este botón de logout no hemos hecho la implicación, vamos a ver si el token lo tiene, ¿vale? Eso está bien. Entonces vamos a ir a hacer una cosa, vamos a ir a inspeccionar.
vamos a ir al componente de app component y comprobar qué es lo que tiene. Dentro de Angular vamos a ir al componente app-root y dentro del token está null. Está null, en la aplicación tenemos el token, por lo tanto no lo ha cogido, por alguna razón no lo ha encontrado, aunque si lo refrescáramos seguramente lo encontraría. Vamos a ver. Vale. Es una cuestión de navegación, de ese que valor no está pasando por el engine init. Habría que jugar con el engine changes o jugar con el mecanismo de cambio, que ya lo iremos haciendo. Bien, entonces en principio está funcionando aproximadamente y lo que tendríamos que hacer es ahora hacer otro servicio. En este caso tenemos el out service, pues vamos a hacer uno que va a ser el contact service. En generate services y vamos a llamarle contact. Este será el encargado de traernos la lista de contactos para poder filtrarlos, para poder, incluso podemos hacer una petición HTTP a alguna ruta. Se me está ocurriendo, por ejemplo, utilizar el random users.me/API que nos devuelve una lista de usuarios inventada con nombres, localizaciones donde viven, email, proceso de login, fecha de nacimiento, absolutamente todo. Y esto, si nos vamos al users.me, randomusers.me, podemos analizar qué query params se le pueden pasar. Entonces podemos venir a la documentation y por lo tanto aquí podemos ver que dependiendo de lo que le pasemos, por ejemplo, le podemos pasar el número de resultados, ponerle un límite, le podemos poner el género, si es female o qué es, ¿vale? Entonces, una de las cosas que se pueden hacer es copiar estos objetos y pasarlos a datos. Eso lo haremos más adelante, ¿vale? Pero básicamente en el proyecto final tendremos un listado de contactos para jugar al amigo invisible, las tareas, ¿vale? Que estábamos trabajando anteriormente y utilizaremos esta API para acceder a ella. Entonces lo que vamos a hacer ahora mismo simplemente es que este servicio nos brinde la lista de contactos, porque es donde tiene que estar la lógica y esta lista de contactos debería estar compartida a lo largo de toda la aplicación. Así que vamos a cerrar todo menos la lista de contactos. Vamos a coger esta de aquí y esta lista de contactos la vamos a exportar. Vamos a cogerla, ¿vale? Nos la vamos a llevar a los servicios, aquí, y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una lista, por ejemplo, aquí, vamos a hacer un mock, vamos a crear una carpetita de mocks por aquí, dentro de app, vamos a crear un mocks. Vamos a crear dentro de mock una lista de contactos. Bueno, vamos a crearlo directamente con un archivo. Al igual que hicimos en las sesiones anteriores, vamos a hacer un export. Const. Le ponemos nuestra lista de contactos. Y es la que vamos a simular a tener, ¿no? Podemos importárnoslo. Y estas son las listas de contactos que vamos a tener. Bien, dicho esto, entonces el servicio lo que va a tener, aquí tenemos los juegos que jugar con el pipe asíncrono, los observables y demás, pero de momento lo vamos a tener de una manera sencilla. Vamos a hacer aquí un obtener contactos. Entonces, este obtener contactos, por ejemplo, podría tener un filtro opcional que fuera un string y este se encargaría de prefiltrar o hacer algún tipo de operación. Entonces aquí lo que tendremos que tener obviamente será una lista de contactos que puede ser directamente un observable y este es el que vamos a devolver y estaremos suscritos a esta lista de observable. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger, vamos a llamarle let lista de contactos y dado que es un observable, le podemos poner aquí el $. De momento lo vamos a dejar simplemente que lo emita, pero nosotros podemos emitir un observable y entonces nosotros estamos suscritos a ese observable y podemos utilizarlo. Entonces vamos a hacer una lista de contactos normal de momento que va a ser un iContacto, ¿vale? Luego esto lo cambiaremos
y lo vamos a inicializar con el valor de lista contactos. Y ya está. Y esto de LED obviamente no nos hace falta. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es simplemente esto. Lo que va a hacer es devolver una promesa de tipo y contacto. Bueno, no, vamos a devolver un observable. No, vamos a devolver una promesa. Luego lo haremos ya lo haremos más adelante. Yo creo que va a quedar mejor y no va a ser demasiado lioso. Vamos a devolver, por lo tanto, una promesa con la lista de contactos. Entonces, nuestra lista de contactos ahora mismo podría recibir un filtro, ¿vale? Entonces podríamos hacer aquí un console, vamos a poner aquí if. Aquí el filtro podría ser, por ejemplo, o el sexo, ¿vale? Si el sexo viene, podemos ponerle aquí un switch case y hubiese varias casuísticas. Si no, vamos a poner, por ejemplo, si es mujer, hacemos una cosa, o si no, otra, ¿no? Entonces, podemos decir que si viene sexo, es decir, si viene valor, lo que tenemos que hacer es un find de esa lista, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un let lista contactos es la lista de contactos. Y aquí lo que podemos hacer es un for each o simplemente un mapeo que nos devolviese el valor o buscar un elemento concreto o hacer un filtrado. Entonces, si le ponemos un filter, pues aquí podríamos filtrar, por ejemplo, por alguna propiedad concreta, como puede ser, por ejemplo, el sexo, ¿no? Entonces podríamos poner aquí el contacto y aquí le ponemos lo siguiente. Lo que quiero que me devuelva es el contacto punto sexo es igual a el sexo que ha venido por parámetro. En principio esto nos devolvería una nueva lista, un array, una nueva lista, ¿de acuerdo? Y es la que devolveríamos. Aquí haríamos un promise punto resolve y le pasaríamos la lista filtrada. Que obviamente tendríamos que ponerle que se trata de un iContacto. Así. Else le tendríamos que hacer un return y ya está. Aquí hacemos esto y si no, en vez de esto es un undefined. Vale, vamos a ver si... bueno, si no podemos hacer esto. Vale. O bueno, incluso le podríamos ponerle... Sí, vamos a ponerle aquí un else. Vamos a ponerle aquí. Si no le ponemos nada, aquí me dice... en principio debería ser de un... Ah, vale. Claro, es que esto no es así. Es aquí. Quiero una cosa u otra. O que devuelva una promesa o que devuelva indefinido. Ahora sí. Entonces, una vez ya lo tenemos... Lo único que tendríamos que hacer es que estos contactos los deberíamos obtener y si es, en este caso, aquí lo que pasa es que tendríamos que hacer lo siguiente. Deberíamos hacer si sexo es igual a hombre o sexo es igual a mujer, devolvemos esto. Deberíamos hacer también un else if, por si acaso, fueran todos. Entonces aquí pondríamos un return promise. Vamos a poner vamos a resolverlo. Y en vez de lista filtrada le pasamos la lista de contactos. Es decir, si son todos, devolvemos todos y si no, devolvemos la lista filtrada. Y si no, pues no devolvemos nada.
un return o un error. Podríamos hacer un promise reject o alguna cosa así y ya está. Incluso podríamos hacer aquí un promise reject y aquí hacer algún tipo de... En este caso el reject sería ponerle aquí la razón, por ejemplo, sexo o filtro no válido. Y aquí el undefined ya no nos haría falta. Aquí lo único que tendríamos que hacerle es el return aquí. Entonces siempre estaríamos devolviendo una promesa. O todo va bien o ha habido un error. Esto sería bastante bien de manejar, ¿no? Entonces ahora mismo nuestro servicio tiene un obtener contactos pasándole, en este caso, el sexo para filtrar. Entonces en nuestra lista de contactos, aquí, estos datos ya no nos hacen falta, sino que los tenemos que traer. Es decir, nosotros nuestra lista de contactos la tenemos que obtener por aquí. Entonces vamos aquí a obtener la lista de contactos. Entonces, para empezar, tenemos que venir aquí abajo, ¿vale? Y de alguna manera tenemos que guardar el sexo, el filtro, ¿no? En alguna parte. Entonces vamos a guardar una variable que será aquí filtro sexo, que es un string, que lo vamos a poner en principio por todos, por defecto. Y lo que vamos a hacer simplemente es guardarlo. Entonces aquí vamos a hacerle un this.filtro sexo igual a todos. No, perdón, a todos no, a params.sexo. Y ya está. Entonces lo metemos y ahora ya, una vez ya tuviésemos este valor, podríamos realizar lo siguiente, que es obtener la lista de contactos. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos que hacer siempre y cuando, en este caso, tuviésemos el filtro o el filtrado. Si no lo tenemos, nos daría algún error. Así que vamos a hacer aquí vamos a coger y vamos a ponerle un private contact service de tipo contact service. Tenemos que traer, aquí estaría, ¿vale? Y ahora ya podemos solicitarlos. Vamos a coger la lista desde aquí. Lo tenemos que hacer después de haber encontrado los query params, ¿vale? Entonces, siempre y cuando tengamos el filtrado y ya está. Entonces podríamos hacer aquí, vamos a hacer un this.contactService. Obtener contactos y aquí le podríamos pasar el filtro, ¿vale? Siempre y cuando exista, si no, pues no lo ponemos así. Entonces vamos a hacerle aquí un if filtro, bueno, vamos a ponerle aquí un this.filtro sexo. Bueno, como tenemos sino el todos, realmente nos da un poco igual. Aquí lo que tenemos que hacer es un if params.sexo, ¿vale? Y entonces lo metemos. Nos aseguramos de ponerlo siempre y cuando exista. Si no, lo único que tenemos que pasarle aquí es el this.filtroSexo y ya tendríamos la lista de contactos. Entonces ahora tendríamos que tener aquí una lista contactos, que es un iContacto, que la inicializaríamos en principio vacía. Y lo que tendríamos que hacer es tenemos que estar suscritos o esperar a que se resuelva. Aquí esto va a ser una promesa, por lo tanto, un punto den. Un punto den que nos devuelve un contacto. Bueno, no un contacto, no, una lista de contactos. Y entonces aquí ya adentro, ya esta opción, que es la primera de todas, lo que vamos a hacer es lista contactos igual a lista. Y lo igualamos. Además de esto, le podemos hacer aquí el catch, ¿no? Perdón, aquí no. Así. Podemos ponerle el punto catch. Vamos a ponerlo así, que se vea bien lo que estamos haciendo. Así. Así. Y así. Aquí le ponemos bueno, vamos a ponerlo así.
el punto catch, si ha habido algún error, es decir, se rechaza, recibiríamos el error y lo que haríamos sería un console.error y diríamos ha habido un error al obtener los contactos. Dos puntos, $contactos. No, perdón, $error. Y además del punto catch, finalmente le podríamos poner el finally, como ya hemos mencionado alguna vez, y lo que ejecutamos simplemente es un console.info de petición de contactos terminada. Y ya lo tendríamos. Entonces, una vez ya lo hubiésemos resuelto, dispondríamos de la lista de contactos y esta lista de contactos se tiene que llamar igual que en el HTML cuando iteremos. Perfecto, lo he llamado igual y ya lo tenemos. Entonces vamos a guardar y vamos a saber si funciona. Ahora mismo estamos utilizando un servicio que se encarga de devolvernos la lista de contactos filtrada o no por algún tipo de información. Ahora, la cosa sería comprobar que en efecto se filtra o no se filtra. Vamos a iniciar la aplicación y volvemos en cuanto esté desplegada. Muy bien, pues ya ha terminado de ejecutarse. Vamos a comprobar que haya funcionado. Vamos a ir a nuestra aplicación, la vamos a recargar. Ahora mismo, tal cual está, nos sale selecciona a tu amigo invisible, porque no tenemos ninguno seleccionado, podemos ver todos los filtros, podemos ver amigas y amigos. Si le damos a ver todos los contactos, en principio, si hemos hecho bien pasando la query param, veremos todos, vamos a comprobarlo. Si pasamos a amigas, nos saldrán solo las que tengan sexo mujer y amigos, todos los que sean sexo hombre. En nuestra lista teníamos 2 amigas y un amigo, si no recuerdo mal, así que vamos a probar primero con amigos. ¿Vale? Tenemos a Martín únicamente, porque el detalle no lo hemos todavía tratado, ¿vale? Es decir, ir a pinchar e ir al detalle no lo hemos hecho. Tenemos, por lo tanto, seleccionar como amigo invisible, ¿vale? Y en amigas tenemos a Andrés y a Ana. Bueno, Andrés que lo hemos puesto como mujer y a Ana también. Vamos ahora, por lo tanto, a comprobar si le damos a todos los contactos que en efecto salen todos. Genial. Vale, pues ya lo tenemos más o menos filtrado. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es que al pulsar en alguno de estos, ahora mismo este es el contacto 0, perfecto, pero no estamos pasando realmente los datos del contacto. Eso lo podemos hacer a través del estado. Eso es otra de las cosas que nos faltaría. Vamos a parar un momento el servidor para que me vaya un poquito más rápido. Vamos a ver si lo podemos parar un segundo. Vale, ahí está. Que está yendo todo un poquito despacio. Vale, y entonces desde nuestra lista de contactos, ahora mismo, cuando nosotros navegamos a un contacto concreto, lo único que estamos haciendo es un router link que navega a ese contacto. Pero lo interesante sería pasarle también directamente el state, ¿no? Así que le vamos a pasar el state y que podamos leer esa información. Vamos a darle state y le vamos a pasar, por ejemplo, aquí un objeto literal que ponga data, 2 puntos, y le pasamos el contacto. Y ya está. Entonces ahora tendríamos que leer este state, concretamente el dato, dentro de nuestra página de contacto. Así que vamos a ir al detalle. Y aquí en el ng-on-init, aparte de los parámetros que recibíamos el ID y tal, ¿vale? Lo estábamos recibiendo, vamos a también a leer del state el contacto. Entonces, obviamente, aquí tendremos que tener un contacto. Es el contacto que estamos representando, que podría venir por input, pero ahora mismo, como esta es una página que recibe un contacto, pues va a tener que ser por navegación, ¿vale? Lo traemos y le vamos a poner esto o undefined. Bien, una de las dos cosas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a leerlo. Entonces, para leerlo, recordemos que es a través de history.state.data y aquí tendremos acceso al contacto. Entonces, vamos a poner aquí un this. Vamos a poner lo siguiente, vamos a hacer un if
puede ser que no esté, ¿vale? Y hacemos un dis.contacto igual a history. Podríamos ponerle una interrogación, obviamente. .state, .data. Ahora, si lo tenemos hecho de esta manera, en el Engineer lo tendremos y por lo tanto en la vista, en el detalle, ya deberíamos ser capaces de mostrar ese contenido. Vamos a ir al contacto, al detalle, donde tenemos el email y el nombre. Vamos a ponerle aquí el contacto punto nombre, ¿vale? A ver qué le pasa a esto. El contact detail es contacto y este tiene, sí, debería tener nombre, apellidos, email y sexo. Vale, vamos a guardar. Por alguna razón no me lo está cogiendo. Posiblemente indefinido. Esto es porque está como undefined. Vamos a hacer una cosa y le vamos a dar un valor, aunque sea vacío, inicial, ¿vale? Vamos a ponerle el nombre. Vamos a ponerle el apellido. Esto debería ser 0, por ejemplo. Bueno, no es 1 por defecto. Valor que no valga, bueno, o 0. Vamos a ponerle 0. Los apellidos vacíos y el sexo mujer, por ejemplo. Vale, vamos a ver si ya lo tenemos. Aquí le pasa. Me falta el email. Vale. Vacío. Entonces, lo tenemos aquí todos como obligatorios. También podríamos haber cambiado la interface y haberlo puesto como opcionales y ya está. Vale, entonces ahora ya sí que no dará un error, ¿vale? Tenemos el contacto, pero también podríamos haberle hecho una interrogación si está o no está, ¿vale? Por eso salía el error, pero bueno. Vamos a ponerle lo siguiente. Vamos a ponerle un div, un bloque entero, que solo va a aparecer si tenemos contacto. Y ponemos aquí contacto. Por ejemplo, si tenemos contacto, por ejemplo, el email, que lo pinte. Y si no, no lo hacemos. El ID viene por parámetro, por ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un ng template, bueno, un ng fields, por ejemplo, y esto de aquí lo vamos a meter aquí dentro. Le vamos a poner el contacto email como condición. Y aquí podemos ponerle a lo mejor una plantilla de error en el contacto. Y aquí le podemos poner un volver o alguna cosa así, ¿no? Que nos vuelva, en este caso, a la lista. Y le podemos poner aquí el router link que navegue, en este caso, a barra contacts. Podríamos ir a que vaya a barra contacts y además le podríamos pasar el query param como, en este caso, un objeto. Vamos a ponérselo como un objeto y le pasábamos aquí el sexo, todos. Y ya está, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ha fallado algo, pues volveríamos. Y esto aquí realmente se lo podemos poner independientemente de si ha habido un error o no, y que podemos volver hacia atrás desde la lista, desde el detalle, ¿no? Entonces vamos a poner también el contacto.email. Vale, por alguna razón se queda ahí un poco tostado, pero lo está haciendo. Y aquí vamos a poner el contacto punto apellidos, el email y a lo mejor podríamos poner aquí ya está, algo así sencillo. Vamos a ponerlo esto como un H3, por ejemplo. Error en el contacto. Esas, digamos, pintaríamos una cosa u otra. Vamos a poner error contacto. Algo así. Y ya lo tendríamos. Vale, pues ahora vamos a volver a ejecutar la aplicación y volvemos en cuanto esté desplegada.
Muy bien, pues ya ha terminado de renderizarse. Ahora mismo debería mostrarse un contacto, el ID, el nombre, el email, error de contacto si ha habido algún problemilla y luego finalmente poder navegar hacia atrás, ¿no? Hacia la lista de contactos pasándole el query param como todos. Bien, pues entonces estamos en los contactos. Vamos a ver, vamos a reiniciarlo para asegurarnos de que coja los últimos cambios. Vale, entonces tendríamos Martín, Andrés y Ana. Martín era hombre, Andrés era mujer y Ana también era mujer. Así que vamos a elegir, por ejemplo, Andrés. Si seleccionaba, perdón, vamos a pinchar sobre el elemento. A lo mejor deberíamos ponerle un botón que fuera ir al detalle o algo así, o que visualmente aquí le pusiéramos un over para que asegurarnos de que cambia de color o hace alguna cosa. O ver más detalles, por ejemplo, podríamos poner un icono de un ojo o algo así para ver quién es exactamente. Vamos a elegir Andrés. Y en efecto, ahora mismo es el contacto número 1. Este dato lo está trayendo desde aquí. También tenemos que el nombre es Andrés García, su email es andres@imaginagroup.com y podemos volver. El volver lo que hará, si nos fijamos en la parte inferior, aquí abajo a la derecha, me voy a poner, perdón, abajo a la izquierda, aquí debajo, veremos cómo pone localhost 4200 contacts, sexo todos. O sea que tiene toda la buena pinta de que vamos a navegar correctamente. Vamos a volver y en efecto nos encontraremos con todos. Fenomenal. Entonces volveríamos, en este caso, a toda la lista. Podríamos guardar la información del filtrado, obviamente, en el estado de la aplicación, en un servicio o algo así para mantenerlo, pero eso ya lo meteremos cuando hablemos de la gestión del estado de la aplicación. Así que bueno, ya más o menos va teniendo buena pinta. Lo que vamos a hacer es ponerle, en este caso, un cambio de color para cuando nos pongamos encima, de alguna manera. Así que lo que vamos a hacer es ponerle un over a nuestro detalle, digamos perdón, al detalle no, a la lista, ¿vale? A la lista de contactos que la tenemos aquí. Vamos a quitar esto, vamos a quitar esto, vamos a quitar esto. Y aquí, en este div, cuando estemos encima del nombre, vamos a ponerle una clase a este H6. Vamos a poner una clase que en este caso va a ser un over, ¿vale? Le vamos a poner aquí, le vamos a llamar, por ejemplo, contacto. Y este contacto es el que vamos a utilizar dentro del CSS. Bien, entonces para el CSS utilizaremos la pseudoclase over o dos puntitos over que nos permitiría, digamos de alguna manera, decir, oye, pues cuando estemos encima quiero que se me ponga este color o se ponga esta otra forma. Así que vamos a ponerle aquí contacto. Vamos a abrir llaves. A este obviamente le podríamos poner el puntito delante, obviamente que es una clase. ¿Vale? Vamos a poner, por ejemplo, un color. Vamos a ponerle una fuente, un font weight o algo así. Obviamente no me voy a dedicar mucho a los estilos, porque no es lo importante ahora mismo, ¿vale? Ya utilizaremos algunas otras opciones dentro de, sobre todo de Angular Material, que va a hacer que sea todo un poquito más sencillo. Pero le vamos a poner un font size, le vamos a poner un poco más grande, por ejemplo. Le vamos a poner un... sí, vamos a dejarlo así y lo que vamos a hacer es, cuando estemos encima, le ponemos el over, hacemos la pseudoclase y lo que hacemos es ponerle el cursor pointer y perdón, le ponemos el cursor pointer y le ponemos el color, por ejemplo, tomato, para saber que lo estamos seleccionando o green o lo que sea. Y así, de alguna manera, vamos a ver que es seleccionable y podemos ir al detalle. Incluso luego le podríamos ponerle un tooltip o cualquier cosilla. Vamos a ver. Ahora está un poquito más grande y cuando nos pongamos encima, ahí está. Se pone de esta manera y de alguna manera ya nos está indicando que tenemos que seleccionarlo o si no, podemos seleccionar como amigo invisible. Esto lo podríamos hacer desde aquí también, incluso seleccionar como amigo invisible, también podríamos tener esa propiedad. Aquí lo único que estamos haciendo es mandándole el contacto a la home y tu amigo invisible es Martin. Y de alguna manera lo tenemos aquí accesible como un valor más que es digamos, propiedad o propio del estado. Que lo tenemos si nos fijamos dentro de Angular, dentro del componente principal, perdón, dentro de la home realmente. Vamos a ir aquí a Angular, vamos a la homepage
Y aquí tenemos el contacto seleccionado, también tenemos el token y toda esta información que estamos utilizando. También el router para poder trabajar con él. Podemos saber, por ejemplo, cuál es la ruta en la que estamos actualmente. Por ejemplo, el current tree, podemos ver los query params si es que estuviesen ahí disponibles, la raíz, ¿vale? Tenemos todo lo que sería si hemos navegado a ella con navigated, ¿vale? También tenemos el ID de navegación. Dentro del histórico de navegación tenemos el Navigation ID, que nos sirve para saber en cuántas veces hemos navegado. También tenemos, por ejemplo, información del location, ¿vale? Tenemos alguna cosa importante por aquí que tengo que con el sitio enrutado. Bueno, yo creo que con eso nos va a valer. Tenemos el Cancel Navigation Resolution, Replace, es decir, que cuando cancelamos esta página y ponemos otra, lo que hacemos es reemplazar una por otra, ¿vale? Estamos navegando dentro del stack y estamos quitando una para poner otra, ¿vale? Básicamente. Y bueno, pues ya más o menos el comportamiento lo tendríamos. Podríamos filtrar por amigos, podríamos poner aquí tus contactos y podríamos ponerle el filtro en caso de que existiera. Lo podríamos añadir, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a añadir eso para saber que podríamos poner aquí mostrando contactos hombre, mostrando contactos mujer, ¿vale? Y así también lo podemos visualizar y cuando repaséis este ejemplo lo vais a tener claro, ¿no? Entonces vamos a ir al HTML y vamos a ponerle aquí un pequeño P al final mostrando lista filtrada, o vamos a poner una cosa, es la siguiente, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un ngIf else y ponemos aquí, en caso de que el sexo, a ver cómo lo hemos llamado, era sexo filtro o filtro sexo, esta es, si sexo filtro, vamos a ponerlo así, es igual a mujer o filtro sexo es igual a hombre, ¿vale? O bueno, aquí no podemos hacerle esta lógica. Sí, se lo podríamos poner como una lógica más compleja, pero bueno, vamos a ponerle lo siguiente. Vamos a ponerle aquí un GIF, filtro sexo. Vamos a ver, aquí me falta alguna cosa. La sintaxis no está bien. Vale, aquí. Lo que quiero hacer es filtro sexo igual a, aquí ahora sí, mujer o filtro sexo igual a hombre. Entonces estamos mostrando la lista filtrada y le podemos poner aquí un P mostrando amigos y le ponemos aquí filtro sexo. ¿Vale? Vamos a poner aquí las comillas, algo así. Que sea algo así como mostrando amigos mujer, mostrando amigos hombre. Y aquí podríamos poner mostrando la lista completa. Obviamente esto luego nos serviría conceptualmente, ¿no? Pues para hacer paginados o cualquier cosa dentro de nuestras aplicaciones. Vale, y vamos a poner aquí filtrado o no, completo. Vamos a poner completo aquí. Vamos a ver qué tal queda y lo podemos dejar aquí. Vamos a ver. En este caso es sexo hombre, por lo tanto debería poner algo así como mostrando amigos hombre, perfecto. Mostrando lista filtrada, ¿vale? Vamos a quitarle lo de mostrando lista filtrada porque es un poco redundante, ya se entiende. Muy bien, ya lo tenemos. O incluso podríamos hacer una cosa muy interesante. Podríamos hacer, bueno, podríamos hacer lo siguiente. Un P y que pusiera algo así. Vamos a hacer un... Bueno, no, vamos a dejarlo así. No, tampoco lo vamos a complicar en exceso. Creo que se entiende suficientemente claro. Mostrando amigos, hombre, mostrando amigos, mujer.
¿vale? O mostrando hombres, por ejemplo, o mujeres, y ya está. Lo que pasa es que aquí, claro, va a quedar mujeres o algo así. Bueno, poner lista filtrada por, porque si no tendríamos ya que meternos con los pipes y cosas así que todavía no vamos a entender, así que eso lo haremos más adelante en otras sesiones. Muy bien, pues ya lo tenemos, así que ahora sí, mostrando lista filtrada por hombre, perfecto. Vamos aquí a seleccionar como amigo invisible, vamos a ir a amigas, ¿no? Ya las tenemos, filtrada por mujer y ya lo tendríamos. ¿Vale? Podríamos elegir, deberíamos poder volver desde aquí, que por alguna razón no sale. No le hemos puesto el volver, solo nos deja seleccionarla, a lo mejor no queremos seleccionar ese amigo invisible, entonces sería interesante poder volver. Entonces aquí tendríamos que poner un botón parecido al que hemos hecho en el detalle, vamos a ir al HTML, lo tenemos aquí con un router link, algo así que ponga volver. Vale. Y aquí en vez de pasarle el todos, tendríamos que pasarle el filtro sexo, el valor de filtro sexo. De esa manera volveríamos al filtro adecuado. Vamos a ver qué tal queda. Ahora sí que podemos volver. Ahora en principio estamos como mujer. Vamos a ir a seleccionar. Vale, no, claro, tendríamos que ir a la home. Realmente no tiene mucho sentido volver a sí mismo. Claro, eso no tiene mucho sentido. Vamos a volver a la home. Y quitamos esto. Vale, ahí está. Pero bueno, no habría sido mala. Es decir, volver a el filtro anterior. Eso lo podríamos hacer. El filtro se lo podríamos estar pasando como parámetro al detalle para que cuando volvamos, en vez de volver a todos, que es lo que nos estaría ocurriendo ahora mismo, porque si ahora mismo estamos en mujer, entramos en Andrés y le vamos a volver, volvemos a todos. Entonces eso lo estaríamos perdiendo. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar en el detalle. En el detalle deberíamos recibir también por el estado, de alguna manera, el filtro. Entonces dentro del context page, cuando nosotros naveguemos a la lista, en este caso al detalle, donde lo tenemos aquí, cuando navegamos le pasamos el contacto, pero también le podríamos pasarle el filtro, por ejemplo, y aquí esto sería el filtro sexo. Entonces nosotros desde el detalle podríamos capturar esa información y aquí también cambiarla, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, vamos a ir al detalle y deberíamos obtener el filtro también para saber a dónde volver, ¿no? Así que vamos a ver, tenemos el historystate.data y vamos a ponerle otro por aquí. Vamos a copiarlo realmente. Y aquí lo que vamos a hacer es el filtro, ¿no? Yo creo que le hemos llamado filtro. Vamos a comprobarle cómo le he llamado filtro. Perfecto. Entonces recibimos el filtro y lo que hacemos es guardarlo por aquí. Vamos a poner un filtro previo, que es un string. Lo vamos a iniciar como todos, por ejemplo, por defecto, ¿de acuerdo? Por ponerle un valor, por si acaso no estuviese definido. Pero lo que haremos es filtro previo es igual al state.filtro. Entonces, a la hora de navegar en el detalle, lo que haríamos sería no navegar a todos, sino a filtro previo. Que debería ser una variable que tendríamos en nuestro controlador, que es lo que acabamos de crear. Vamos a ver si esto nos funciona y lo dejamos por ahí. Vamos a ver. Estamos en todos, ¿de acuerdo? Vamos a ir a hombres, por ejemplo, o mujer. Entonces tenemos a Ana. Entonces si vamos a Ana y le damos a volver, en principio debería volver al filtro mujer. Ahí está. Si vamos a volver hacia atrás y elegimos amigos y elegimos a Martín, si le damos a volver, volveremos a sexo hombre.
Muy bien, pues ya lo tenemos, hacemos logout y estamos en la página de login. Ya veremos cómo podemos actualizar o asegurarnos de que este botón de logout no aparezca y por lo tanto necesitaremos ahí de alguna manera una persistencia o un observable que esté escuchando o viendo algún valor y para ello necesitaríamos gestionar los observables y para eso debemos que entender lo que son los subjects, los behavior subjects y para ello tenemos que dentro de nuestro servicio exportar una variable modo observable que nos permita interactuar con ello y utilizar un pipe asíncrono o suscribirnos al valor y siempre hacer un renderizado de si este valor y que se actualice automáticamente, es decir, que el Angular Change Detection, que es como se le llama, esté atento de los cambios que haya en el controlador para refrescar la vista. En este caso no ha recibido el cambio y por lo tanto el logout sigue renderizándose. Pero bueno, más o menos ya diríamos que lo tenemos casi completito. Lo que tendríamos que hacer en este proyecto sería meterle Angular Material. Así que ya que estamos, antes de terminar, se lo vamos a incorporar para después, en las siguientes sesiones, seguir un poquito con este mismo ejercicio y avanzarlo un poco más. Así que vamos a hacer un ng add, como ya hicimos el otro día, Angular Material, lo vamos a añadir. Le vamos a decir que sí, que queremos instalarlo, que es lo primero que nos preguntará seguramente, y después lo que haremos será elegir el estilo. Igual que lo hicimos en la otra sesión, así que yo lo dejo instalando y nos vemos en la próxima sesión. Le voy a decir que sí, ahí está. Luego escogemos el tema, un Indigo Pink o cualquier cosa de esas y ya lo tendremos suficiente como para crear un formulario bonito, que podamos tener datos, vamos a tener que meternos con formularios reactivos, entonces nuestra página de login va a cambiar un poco lo que es el formulario, lo vamos a hacer mucho más patente con validaciones, etcétera, pero como ya hemos visto cómo aplicar todas estas navegaciones, hemos visto incluso cómo pasar información a través del estado y a través de los query params. Así que dicho esto, nos vemos en la próxima sesión. Un saludo.